Especial a este escenario que es nuestra universidad. Quiero presentarles a Juliet Salazar. Juliet, si te podrías poner de pie, te agradezco. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en nuestra universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Juliet es parte de la Junta, la presidencia del capítulo Valle del suroccidente colombiano. Nos representa a nivel nacional en el Colegio Colombiano de Psicología y hoy con toda la diligencia, como siempre ha caracterizado al colegio, pues nos acompaña con el fin de abordar algo que queríamos desde hace mucho tiempo tener en nuestra universidad. Quiero comentarles que estos procesos nos están abriendo campo. Estamos forjando una serie de convenios con el Colegio Colombiano. De hecho, buscamos los amparos que desde el colegio se viene dando a toda la comunidad educativa, particularmente lo que viabiliza el encuentro a la vida profesional. Hoy, Juliet, pues tienes aquí nuestra alma mater, ¿vale? Tienes aquí nuestra comunidad, queremos agradecer tu presencia y esperamos que estos vínculos que hemos buscado, que hemos ampliado, de hecho, hoy por hoy, queremos que se sientan cercanos y nos den la posibilidad de pensar desde el sur, porque ese es el panorama. La psicología tiene sus matices, creemos que las psicologías tienen también sus pongámoslo así, sus detalles en las regiones de lo que es nuestro país. Y hoy por hoy el sur habla en cuanto a la disciplina. Entonces, qué bonito poner en mesa, a colación, lo que significa la psicología del sur, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, hoy por hoy conocer qué perspectiva tiene el Colegio Colombiano de Psicología en torno a esa vida profesional. Chicos y chicas, muy importante que nos dispongamos a este panorama nacional, a estas disposiciones de la disciplina y bueno, que juntos podamos forjar precisamente alternativas y oportunidades. Quiero pedirles a ustedes, estudiantes, en práctica profesional, egresados y quienes hoy nos acompañan, quiero pedirles que aprovechen el encuentro, ¿vale? Que veamos la posibilidad de generar preguntas e inquietudes, porque lo que se viene a esta vida profesional es lo que buscamos cuando nosotros formamos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos parte de la universidad. Así que por esta razón queremos que hoy sea un espacio precisamente de construcción y que generemos esa alternativa de conocimiento que es lo que buscamos. Sin más, pues nuevamente Juliet, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Sé que es un reto aterrizar en, en nuestra ciudad y bueno, siempre estos lazos y estas puertas son para que el colegio nos pueda precisamente visitar y brindarnos todo lo que más se pueda. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, doctor Álvaro, por estas palabras de apertura. A continuación, entonces, ofrezcámosle un fuerte aplauso a Juliet Salazar Rodríguez, psicóloga, magíster en intervención social de la Universidad del Valle, consultora y coordinadora de proyectos psicosociales, presidente del capítulo Valle y Suroccidente Colpsic y miembro de la Comisión Nacional de Políticas Públicas de Colpsic, quien nos acompañará con una valiosa intervención sobre aspectos clave para el ejercicio profesional. Entre los temas a tratar están los trámites de expedición de la tarjeta profesional, beneficios y sentido de la colegiatura, recursos para prevenir sanciones disciplinarias y enfoques de atención que debemos considerar de acuerdo a las políticas públicas. Doctora Juliet, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Voy a ser breve para que logremos terminar a tiempo, que no compitamos con el partido que hay el día de hoy. Quiero preguntarles primero, ¿qué saben del Colegio Colombiano de Psicólogos? ¿Qué hace? ¿Alguna idea?
¿Qué sabemos del colegio? ¿Es qué? Expide la tarjeta profesional y ese dinero que pagamos apenas nos graduamos es el que se utiliza también para expedir la tarjeta, pero para financiar los tribunales deontológicos y bioéticos de psicología. ¿Qué hacen los tribunales? ¿Para qué existen? ¿Para qué? Ah, bueno, dale, muchas gracias. Entonces, los tribunales son los que están atentos a que tengamos una práctica profesional que respete los derechos de los usuarios de la psicología y que también como profesionales cumplamos con nuestros deberes. Entonces, el colegio vamos a ver que tiene una función pública que le asigna el Estado. ¿Qué función? Expedir la tarjeta profesional, conformar los tribunales de ética. También le había dicho, expida el RETUS, el Registro Único de Talento Humano en Salud, pero en el 2006 pasaba algo en Colombia y es que algunas profesiones salían con apellido. Habían programas de psicología que te sacaban con título de psicólogo social. Y en el pensum, en la carrera, no te enseñaban sobre psicología de la salud y el colegio, junto con el tribunal, consideraron que era irresponsable entregarle un RETUS a una persona que no había tenido una formación básica para que ejerciera en el campo de la salud. Y algo que vamos a ver es que en el manual deontológico un aspecto muy importante que debemos cumplir es no exceder los límites de nuestra competencia. Dentro de los temas que vamos a mirar son qué recursos tenemos para prevenir que en algún momento, ejerciendo nuestra profesión, nos vayan a sancionar. Yo creo que eso sería una pesadilla para cualquier profesional, que el tribunal le llegue a llamar en algún momento y vamos a ver que hay unos niveles de complejidad. Entonces, cuando egresamos, nos van a pedir que expidamos esa tarjeta profesional. Antes nos pedían que expidiéramos el RETUS solo a quienes estuviéramos en el área de la salud, pero ahora nos piden que lo expidamos a todas las personas. No solo si soy clínica, neuro, sino también si soy organizacional, comunitaria, jurídica. RETUS y tarjeta profesional va a ser algo indispensable. Entonces, el colegio tiene presencia en todo el territorio nacional con capítulos. El capítulo en el que estamos es el Valle Suroccidente, que integra Putumayo, Nariño, Cauca y Valle. Y el colegio está contribuyendo a hacer vocería, a hacer incidencia en política pública. Quizás ustedes han escuchado que salió hace poco la ley de salud mental. ¿Sí escucharon por ahí? Y otras leyes sobre competencias socioemocionales, el COMPES de Política Nacional de Cuidado. Hay varias políticas que se están ejecutando, se están proponiendo en este momento, donde el colegio participa y aporta desde el conocimiento disciplinar. O sea, ¿qué han dicho las investigaciones científicas desde la psicología? ¿Qué comprensión tenemos? Y cómo aportamos allí para tomar decisiones que permitan que haya una atención más adecuada a las comunidades, a las personas y a los grupos. Entonces, el colegio hace 2 congresos bienales. Uno de ellos es el Congreso de Psicología del Suroccidente, que les invitamos el próximo año a participar. Las temáticas, como mencionaba el profesor Álvaro, versan en temas que son de la región. Por ejemplo, la práctica basada en evidencia, el año anterior fue atención primaria en salud y el próximo año estamos considerando el tema de atención con enfoque diferencial étnico e interculturalidad. Y el otro tema es el de trabajadores del cuidado, donde entra la psicología, la rama de la salud, la rama de la defensa, por ejemplo, militares, policías, personas que están cuidando a otras y que también se afectan en su salud mental y requieren ser cuidadas. Entonces, hacemos presencia en diferentes territorios, convocatorias que ustedes cuando egresen, si hacen la colegiatura, recuerden, la tarjeta profesional es obligatoria por la ley 1090, pero la colegiatura es voluntaria. Y vamos a ver para qué esa colegiatura. Si yo soy colegiada, que me colegio cuando hago un pago de 90.000 pesos para todo el año, en este momento, puedo ser representante regional de campus. En el departamento de Nariño tenemos 4 representantes regionales de campus, puedo ser delegada ante un comité, una mesa gubernamental,
Tenemos aquí, por ejemplo, una de las profes, la profe Andrea nos representa en el Consejo Departamental de Salud Mental, estamos en el Convivencia Escolar, departamental y municipal. Si me interesa, por ejemplo, el tema de mujeres, puedo ser delegada del colegio ante la mesa de mujeres o prevención de violencias sexuales. Hay diferentes instancias de participación gubernamentales donde el gremio contribuye para aportar desde la mirada que tenemos como profesión. Entonces, estos son los campos que reconoce el colegio a nivel nacional. Seguramente hay unos que no son tan visibles, pero que tenemos la responsabilidad de visibilizar, posicionar, porque nos van abriendo nichos de trabajo, espacios, y eso también amplía nuestras posibilidades de vinculación laboral. Acá están los campos donde tenemos representantes en este momento, y estos son los campos que en este momento están vacantes y que si nos interesara postularnos, pues lo podríamos hacer. También hacemos reconocimientos a nivel nacional y regional, entonces se reconocen las trayectorias de las personas, sea en investigación, en ejercicio profesional, en aportes al gremio o en innovación social, en aporte comunitario. El año pasado, por ejemplo, ganó Diana Lava de Tumaco, y aquí hay algunas personas que ganaron también en otras categorías y sus familias. El Congreso Colombiano de Psicología, que acaba de pasar en Bucaramanga, se hace cada 2 años. Y tenemos también, si ustedes en algún momento cuando estén ejerciendo la profesión tienen una situación compleja que tenga que ver con lo jurídico, por ejemplo, mi empleador me está diciendo, pásame los nombres, teléfonos y correos electrónicos de las personas que han tenido intento suicida. ¿Se lo paso? No se lo paso, pero para mí como empleada va a ser complejo decirle no, yo no se lo paso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Recurrir al colegio, hay un correo que se llama asesorjurídico@colsic.org.co, y ahí me hacen una asesoría jurídica, me responden mi inquietud, recurriendo al marco jurídico que puede respaldar esa respuesta que yo voy a dar, con cualquier situación que se me presente que tenga que ver con lo jurídico. Si, por ejemplo, un consultorio o una comisaría de familia o un juzgado me pide información sobre mi consultante, ¿yo le mando la información? A veces hay colegas que se han metido en problemas porque dicen, no, yo tengo que colaborar con la justicia, que es uno de nuestros deberes, pero también tengo otro deber, que es respetar el secreto profesional. Entonces, en esos casos también puedo escribir a este correo para que me orienten mucho mejor. Pero el secreto profesional es inviolable. Yo podría pedirle al juzgado que me dé detalles más específicos de qué es lo que necesita, porque yo no puedo soltar la información a la ligera. Lo otro, estamos haciendo actualizaciones permanentes. Mañana están cordialmente invitadas e invitados a la Universidad Abierta y a Distancia, la UNAD. En la tarde hay un seminario de actualización en psicología, vamos a hablar varios campos. El listado de peritos que atiende a personas que necesitan atención psicológica, peritaje psicológico de acuerdo a su estrato socioeconómico. Asesoría también para formulación de políticas públicas como la ley de salud mental, la de competencias socioemocionales. Hacemos proyectos de investigación, ahorita hay un proyecto de autocuidado al gremio de la psicología. Si ustedes conocen colegas que están ejerciendo la carrera y que están en contextos de alto riesgo, urbano o rural, invíteles a participar, es gratuito. Y también hay otro proyecto de un diplomado en estrategias de prevención de suicidio en adolescentes, también es gratuito para los referentes de salud mental de cada municipio del país. Tenemos las consultorías que hacemos con empresas, con la Corte Constitucional, con ICBF, con entidades públicas. Celebramos el Día de los Psicólogos. Hay una página que se llama Ética Psicológica, donde ustedes encuentran podcasts, información que tiene que ver con el ejercicio ético, donde reflexionan magistrados y con jueces o exmagistrados sobre estos temas. Está el Observatorio de Psicología de América Latina, que empieza a mirar qué está pasando en la psicología de América Latina para que podamos retomar de allá para acá lo que nos sirva, ajustarlo o aportar de aquí para allá también. Por ejemplo, políticas públicas que han avanzado las otras entidades. SICAPSI es un sistema de evaluación de calidad de pruebas porque en el país estaban aplicando pruebas de manera ligera y responsable que no estaban estandarizadas, actualizadas o no tenían ese enfoque cultural que es importante. Y bueno, así les puedo mencionar varios aspectos. El colegio tiene una Comisión Nacional de Política Pública,
de la que se desprenden 7 comités para incidir en estos temas: salud mental, convivencia escolar, condiciones laborales, prácticas parentales, prevención de violencia, diversidades e interculturalidad. Por ejemplo, el Comité de Condiciones Laborales hizo un estudio para saber cómo estamos en términos de nuestro ejercicio profesional, la vinculación, cuáles son las dificultades y cómo podemos seguir contribuyendo a que vayamos mejorando nuestras condiciones para ejercer la profesión. Tratamos temas habituales de la psicología y temas que son emergentes, temas que son socialmente muy relevantes, como la prevención del feminicidio, la prevención del suicidio, de las lesiones graves. Bueno, las 3 funciones públicas que les mencionaba del colegio, que el reto se está por delegar, por lo que les mencionaba. Ya el país estandarizó, nadie sale con título con apellido en el título, solamente salimos como psicóloga, psicólogo, y necesitamos ver unas materias básicas que tienen que ver con salud para recibir ese retos. Entonces, cuando yo expida la tarjeta profesional, yo voy a tener que tener a la mano mi diploma, mi acta de grado, ingreso a la página del colegio. Algo que es importante que sepamos, que eso hay colegas que no lo sabían y después de años tienen esta dificultad, es que mi experiencia profesional va a contar solo a partir de que yo expida la tarjeta profesional. ¿Por qué? Hay colegas que han ejercido 4 o 5 años en empresas, en lugares donde no les han exigido la tarjeta, pero cuando se quieren vincular, por ejemplo, a una entidad pública o a una multinacional, a una entidad que está más ceñida a la ley, le dicen: usted ejerció por fuera de la ley. ¿Qué quiere decir eso? La ley 1090 me decía que yo debía ejercer con la tarjeta y yo ejercí sin la tarjeta. Esa experiencia no me la pueden contar en estas empresas, entonces es muy lamentable porque la persona ya tiene una experiencia, pero no había cumplido con este requisito. Si por ejemplo yo expido la tarjeta, la tengo vitalicia, es para toda la vida, yo no la tengo que actualizar. Si yo no la expido, yo estoy ejerciendo por fuera de lo que la ley me indica y eso es un ejercicio ilegal de la profesión. Bien, estos son los costos de la tarjeta profesional, van variando de acuerdo al año en el que estemos, es el 35% del salario mínimo legal vigente. El próximo año habría que mirar, ha ido bajando en la medida en que la tecnología nos ayuda a disminuir costos. Y si la universidad tiene convenio, como lo mencionaba el profesor Álvaro, estamos en ese tema del convenio, vamos a tener un descuento del 10%. Se hace totalmente virtual, aquí están los documentos, yo debo tener… Bueno, la ventaja es que antes si se me perdía me tocaba volverla a pagar, ahora está ahí en línea y la puedo entrar al sistema cada vez que la necesite, consultarla, descargarla. Si algún empleador necesita revisar que yo tenga tarjeta profesional, puede ingresar también a la página del colegio y hacerlo, verificarlo. Yo, por ejemplo, para el RETUS debo ingresar a esta página o llamar a estos teléfonos en estos enlaces, yo les puedo compartir las diapositivas. Y el RETUS también, el costo depende del gobierno que esté en el momento, a veces no tiene costo, a veces tiene un costo de 100 y pico, va a depender. Entonces, ingreso a la página del colegio, colsic.org.co, busco la parte que dice tarjetas, expedición de tarjeta profesional, allí me van a pedir que yo ponga, que cree un usuario con mi correo electrónico, mi cédula, y a mi correo me va a llegar un enlace. Yo entro a ese enlace me dirige al usuario que yo ya voy a tener en la página del colegio y ahí me da la opción de hacer todo el trámite, de diligenciar el formulario con mis datos, tomarme el tiempo, hacerlo de manera pausada, porque a muchos colegas se les devuelve el proceso. Antes, por ejemplo, era mandar la tarjeta o no mandarla porque el nombre quedó mal o un numerito de la cédula quedó mal, entonces hacerlo con muchísima calma. Y acá me dicen que debo tener un tipo de documento fondo blanco, una fotico, que va a quedar ahí para siempre, el acta del diploma, los documentos de identidad, la cédula, la resolución de la convalidación en caso de que yo viniera de otro país
Y para colegas, que seguramente no es su caso, que se graduaron antes de la ley 2006, no es obligatoria la tarjeta, sino que presenten el RETUS. Si no tenían el RETUS, sí necesitan la tarjeta. Bien, entonces acá tenemos la página. Si ustedes, por ejemplo, tienen alguna inquietud, no pudieron hacer el trámite en la página, nos llaman, ya ahorita les muestro los teléfonos y les hacemos ese acompañamiento para que la puedan realizar. Se puede pagar en línea, se puede pagar en el banco. Uy, ¿qué pasó? ¿Se apagó? Bien. Lo otro son los tribunales. Los tribunales también están organizados por capítulos. El tribunal que nos corresponde por zona es el Tribunal Suroccidente y en este momento hay convocatorias de magistrados. Eso también es algo que nos permite la colegiatura. Cuando yo ya lleve 10 años de ejercicio profesional, ustedes ahora lo verán muy lejanos, pero cuando uno menos piensa ya llego allá. Cuando tengan 10 años pueden postularse a ser magistrados y conjueces del tribunal, que son las personas que revisan los casos. Las querellas o las quejas, dentro del tribunal se le llama querellas, que le interponen a algún colega por alguna práctica que la persona considera que es irrespetuosa de sus derechos. Entonces, hay un correo electrónico que se llama asesor.quejas@colsic.org.co, donde yo puedo poner una queja a un colega. Les menciono esto porque las personas que más ponen quejas para los colegas, además de ser o acudientes de los niños, mamá, papá, abuelitos, son otros colegas. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque los mismos colegas son los que están poniendo quejas ante el tribunal. ¿Qué podrá pasar ahí? Es probable que tenga que ver con que somos quienes más sabemos sobre el manual deontológico y bioético de psicología y somos más conscientes de cuando alguien no está respetando los derechos de las personas. Bien. La colegiatura tiene dos objetivos desde mi punto de vista. Hay un beneficio que es colectivo. Cuando yo pago la colegiatura estoy contribuyendo a que haya gente allá que esté haciendo gestiones, que esté haciendo interlocución con el Estado, que esté representándonos en espacios de toma de decisiones de política, que esté también en medios de comunicación, que revise temas que pasan en el país que nos pueden afectar como profesión. Eso es lo colectivo. Y lo individual tiene que ver con unos descuentos que me hacen, por ejemplo, en educación continua, en posgrados, que son considerables, dependiendo también de la matrícula, pueden ser del 10, del 15%, del 20%. Entonces, cuando ustedes tienen la colegiatura, les llega esta información. Puedo tener descuentos en turismo, en deporte, en cultura, en salud, por ejemplo. Y también como colegiada puedo sugerir que se firme un convenio con alguna entidad que a mí me gusta. Acá, por ejemplo, algunas de las universidades: salud, belleza, idiomas, la segunda lengua, hoteles, viajes, capacitaciones, pruebas, libros, pruebas psicotécnicas, servicios funerarios. O sea, como somos un gremio grande, podemos hacer una negociación con estas entidades para que el colegio les ayude a difundir su información a cambio de que les dé un descuento a los colegiados. Aquí, por ejemplo, hay algunos que tenemos en el capítulo y podemos seguir firmando otros que ustedes deseen. Entonces, la expedición de la colegiatura también es muy similar a lo que hacemos cuando vamos a expedir la tarjeta profesional. Entro a la página del colegio, busco la parte que dice registros. Y si yo pago un año me cuesta 90.000, si pago 2 me cuesta menos, si pago 3 va bajando. ¿Cuál es la idea de tener ese pago continuo? Que muchos cargos que yo voy a poder postularme en el colegio me van a pedir antigüedad.
Si yo quiero ser, por ejemplo, miembro de la Junta de Gestión Capitular, me van a pedir 3 años. Si yo quiero ser del Consejo Directivo Nacional, me van a pedir ser colegiada titular, y es que tengo 5 años continuos de colegiatura. Y sin darme cuenta, porque ustedes cuando van a ejercer se van a ir cualificando en ciertos aspectos, y ahí va a ser más interesante para ustedes ser representante o ser delegados ante un consejo, un comité, una mesa, o ser de un comité de políticas públicas. Entonces, si yo empiezo juiciosa desde que me gradúo, en 5 años yo podría postularme a alguno de estos cargos. Y son cargos que me permiten visibilizarme también como profesional, hacer los eventos con el colegio, salir en las redes sociales, participar en medios. Estos son algunos de los canales de atención. También tenemos un espacio, una oficina de asuntos internacionales para hacer convenios con entidades internacionales que también nos brindan descuentos, capacitaciones. Podemos sacar la membresía de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, mucho más económica, o con otras agremiaciones de nivel internacional. Acá pues información por cada capítulo. Si yo me muevo, si por ejemplo me voy a vivir a Bogotá, a Medellín, a San Andrés, yo tengo que mirar a qué capítulo me tendría que inscribir para que me llegue la información de esa zona. Y aquí, por ejemplo, está la información del capítulo. Yo les puedo compartir acá las redes sociales. Y les invito a que sigan la página, no sé si ya la siguen, porque ahí se enteran de muchas cosas. La mayoría de los eventos que hacemos son sin costo. Algunos son con costo, pero son mucho más favorables que lo habitual, porque son sin ánimo de lucro. Entonces, entro al Facebook o al Instagram, escribo Colsit, capítulo Valle Suroccidente, y allí me llega la información perdón, de todos los eventos que vamos a hacer. Entonces, si ustedes entran por acá, van a ver pues, una cantidad de eventos virtuales, Facebook Live. Yo puedo estar en la casa cocinando, haciendo otra cosa y escuchando una información que puede ser relevante y que va cualificando mi ejercicio profesional. Bien, entonces, no sé si tengan preguntas hasta aquí de lo que tiene que ver con el trámite de la tarjeta y la colegiatura. ¿Alguna pregunta? ¿O es claro? ¿Claro? ¿Sí? Bueno. Bien, recuerden que si tienen algún problema, pues les podemos acompañar. Bien, sobre el ejercicio ético de la psicología. ¿Qué me puede servir a mí para prevenir una sanción cuando yo esté ejerciendo la profesión? ¿Qué me ayudaría? ¿Qué creen ustedes? ¿Algún recurso conocemos? Vamos a ver. Entonces, hay unas sanciones que son más frecuentes y hay unos recursos para prevenirlas. ¿Qué pasa si cuando yo egrese y ejerza mi profesión, no tenga las competencias para ejercer? ¿Qué pasaría? O si, por ejemplo, recién graduada, empiezo a atender casos tan complejos como víctimas de conflicto armado o con riesgo de suicidio o víctimas de violencia basada en género o personas que tienen trastornos alimenticios. ¿Qué podría pasar? ¿Tengo la competencia recién graduada? No. Hay una recomendación que nos han hecho y es que recordemos los niveles de atención. Atención primaria, promoción y prevención está perfecto para cuando yo estoy recién egresada, porque voy a hacer psicoeducación, voy a estar acompañando y no voy a hacer psicoterapia o procesos de rehabilitación o más complejos que me demandan un nivel de experticia mucho más avanzado. Entonces, si yo no tengo la competencia, voy a tener unas competencias, pero no todas. Lo que necesito es delimitar qué puedo hacer y qué no puedo hacer para prevenir que se me presente una situación muy compleja
y yo no tenga las herramientas para hacerlo. Puedo hacer acción con daño porque no tuve cómo aportarle a la persona y puedo también meterme en una dificultad porque me podrían mandar para el tribunal. Entonces hay unas implicaciones éticas y legales y vamos a ver algunos casos. Entonces, recordar que la psicología es una disciplina científica. ¿Qué quiere decir eso? Que mi práctica profesional no se apoya en la intuición, en el sentido común, sino que se apoya en lo que dice la investigación científica, los hallazgos, los estudios, los papers de mi carrera. Todo lo que vamos a ver en el manual deontológico se basa también en unas normativas internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución del 91, que es nuestra Carta Magna, y allí ya todo un marco jurídico. Y es bien importante, esto también nos va a ayudar a prevenir sanciones, y es que yo tengo que conocer el marco jurídico del contexto en el que yo estoy trabajando. Si yo estoy en el contexto educativo, ¿qué ley tendría que conocer básicamente? ¿Alguna ley se les ocurre? Por ejemplo, si soy orientadora escolar, tendría que conocer la Ley 1620 de convivencia escolar. Si estoy trabajando con población afro, ¿tendría que conocer alguna ley? ¿Habrá alguna ley para población afro? Entonces, la población afro tiene una ley, que es la Ley 70, que habla de que tienen derecho a una educación propia, a un acompañamiento, que respete su cultura, su cosmovisión, igual con las comunidades indígenas. Hay decretos, por ejemplo, que dicen que si yo voy a hacer un acompañamiento o voy a hacer un programa allá, tengo que coordinar, tengo que dialogar, tengo que ponerme de acuerdo con las personas, con los mayores, las mayoras de la comunidad, el taita, para ver qué es lo que vamos a hacer y que eso no irrespete sus creencias, porque eso es doloroso para las comunidades. Y así vamos a mirar, si estoy trabajando, por ejemplo, con víctimas, si estoy trabajando con víctimas de violencia sexual, si estoy, por ejemplo, con consumo de sustancias, cada nicho va a tener un marco jurídico, un marco legal. Si yo no lo conozco, tengo más riesgo de meter los pies, porque, por ejemplo, si estoy en el contexto organizacional y hay una resolución que me dice que yo debo aplicar una batería de riesgo psicosocial, y yo digo, bueno, busco cualquier batería de riesgo psicosocial, pero ese marco jurídico me dice, no, usted no puede aplicar cualquiera, tiene que ser esta, y después de aplicarla tiene que hacer esto. Entonces, ya la norma, la legislación nos da un lineamiento muy específico, tan específico como cuál es el instrumento que tengo que usar y cuáles son los pasos que yo debo seguir. Si estoy, por ejemplo, en el contexto educativo, me va a decir convivencia escolar y educación sexual, usted tiene que involucrar a las familias allí. ¿Qué pasa si una familia que es testigo de Jehová me pone una querella porque yo le hablé a sus hijos de planificación familiar o le mostré métodos anticonceptivos? ¿Me podrían sancionar por eso o no? Hay situaciones que yo voy a pensar que son totalmente inocentes y lamentablemente muchos de nuestros colegas reciben sanciones por desconocimiento y no por dolo o por mala intención. Entonces, entro a un trabajo y digo, bueno, ¿qué leyes hay en relación con este tema? Aquí les mencionaba, por ejemplo, la resolución de la batería de riesgo psicosocial. Hay un observatorio de riesgo psicosocial que tiene el colegio para quienes les interese ese tema. Aquí también hay una resolución que tiene que ver con la custodia de la información. Esa es otra forma como podemos prevenir una sanción. ¿Cómo voy a cuidar yo esa información? No, yo dejé esos papeles ahí encima, o yo renuncié y me fui y no relacioné eso, no lo guardé, o mandé la información por correo y eso lo leyó todo el mundo, o iba en el bus y comenté ese caso y la persona que iba al lado se dio cuenta de quién estaba hablando yo. Entonces, ¿cómo custodio la información? Y acá nos están diciendo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Bien, entonces en la Constitución dice que las profesiones reconocidas se pueden organizar en colegios, por eso existe el Colegio Colombiano de Psicólogos, y cuando revisemos nuestro manual deontológico vamos a encontrar como dos columnas gruesas, los deberes y los derechos. ¿Quiénes tienen los deberes? ¿Los deberes los tienen los usuarios? Los deberes los tenemos los profesionales y los derechos los tienen los usuarios. Ahorita, por ejemplo, en la Ley de Salud Mental nos dicen, yo voy a tener derecho a objetar conciencia con ciertas características.
y nos hablan de, por ejemplo, este ya les mostré, yo puedo poner una queja ante el tribunal de oficio, por ejemplo, el colegio ve un caso y lo pone la queja ante el tribunal. Yo puedo poner una queja escrita, descriptiva, no voy a hacer valoraciones allí, solamente describo y doy la información de lo que pasó. También puedo, como cuidadora o como acudiente, poner una queja porque, por ejemplo, a mi hijo, yo me estoy separando de mi pareja y a mi hijo, él lo llevó a un psicólogo y a mí no me pidieron consentimiento. Entonces, yo pongo una queja a ese colega porque no me pidió consentimiento a mí. ¿Aplica o no aplica esa sanción? Podría tener un llamado, dependiendo de la gravedad de la situación. Espérate, yo veo que se me pasó por acá. Bien, y lo otro es que los defensores de familia, que son representantes de los niños, las niñas y los adolescentes, también podrían poner una sanción. Bien, estos son algunos de los campos en los que se ponen más querellas. Acá pues se puede actualizar, no es tan reciente esta información, pero nos da cuenta de, no necesariamente son los colegas que menos respetan los derechos de los usuarios, sino que todavía estamos muy centrados en estos campos donde más aglutinados estamos, que eso también es algo que el colegio quiere, que no nos quedemos solo en los mismos campos, sino que incursionemos en otros y nos abramos nuevos espacios. Entonces, en organizacional, por ejemplo, o jurídica, los colegas que están haciendo psicología jurídica o forense, ¿con qué otros profesionales se encuentran? Cuando tienen que ir a un juzgado y dar un concepto. ¿Qué otro profesional? Abogados, exacto. ¿Y los abogados será que conocen la norma? A veces le han tumbado casos a un colega porque le dice, ¿usted tiene tarjeta profesional? No tengo, ya. Le invalida todo lo que va a decir. Entonces, los motivos de las quejas, y eso es muy preocupante, uno de los motivos más frecuentes es la incompetencia profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que el colega estaba ejerciendo en un campo para el que no tenía la competencia y por eso faltó a la prudencia, faltó a la rigurosidad científica, no supo acompañar el proceso se complejizó y a veces hay situaciones tan complejas como la muerte o lesiones graves o irreparables. Lo otro es la responsabilidad profesional, el secreto profesional, los estándares morales, la prudencia, vamos a ir viendo uno a uno. Bien, entonces, ¿cuáles son esos derechos que tienen los usuarios? La autonomía. ¿Cuándo podría yo faltar ese derecho? Si yo, por ejemplo, le impido a la persona que se retire de la atención o yo, por ejemplo, no le permito tomar sus propias decisiones, beneficencia y no maleficencia, entonces todo lo que yo hago es por el bien mayor, evitando y también el mal menor dependiendo de las situaciones. Reconocer la dignidad, no humillar, no vituperar, no ridiculizar a la persona. La honra y el buen nombre es que yo no voy a hacer nada para que se afecte la imagen de esta persona. Igualdad y equidad indistintamente de su género, de su edad, de su religión, de su nacionalidad, de su cultura, de su postura política, yo le voy a dar un trato respetuoso. Y a la información veraz. ¿Qué pasa si yo publico en redes sociales recién graduada que ya tengo una maestría en neuropsicología? ¿Estoy respetando la información veraz? No. Entonces yo pongo en mi hoja de vida lo que tengo, no me excedo, porque ahí estaría también afectando la autonomía. La persona no toma decisiones bien informadas, sino bajo el engaño. Respeto a la intimidad, tiene que ver también con el secreto profesional, la custodia de la información, libre desarrollo de la personalidad. Entonces, esta persona que, por ejemplo, me dice que tiene una identidad o una orientación sexual que no es hegemónica y como profesional le digo, no, mira, yo te puedo curar, yo puedo hacer tal cosa, o le digo, no, tú no te puedes vestir así, tú no puedes hacer. Empiezo a cuestionar aspectos que tienen que ver con la construcción de ese ser humano que pueden ser diferentes a lo que yo considero. Entonces, se necesita una reflexión personal, mi postura como profesional y mis concepciones como ser humano, que no son gratuitas, son de una historia, de una crianza, de unas situaciones que yo he vivido, un contexto, pero necesito comenzar a revisar eso para que eso no me vaya a hacer violentar a una persona, hacerla sentir mal, afectarla, hacer daño,
o faltar también a los principios éticos. Libertad de conciencia, entonces yo no te digo ve a esta iglesia o no vayas a esa iglesia, o no creas en este político o no votes por este político. Libertad de expresión, hay querellas tan básicas como es que el colega, el psicólogo no me dejó hablar. Yo le dije, mira, a mí me está pasando esto y esto, y me dice, yo ya sé, usted tiene un trastorno de y le diagnostica antes de tiempo, o no le permite expresar opiniones diferentes a las que considera. Libertad de cátedra tiene que ver con que en el contexto educativo yo no puedo invalidar a otra persona por su postura o por su enfoque en la psicología. Yo puedo hacer un cuestionamiento desde la evidencia, pero no tengo que ridiculizar, humillar por los enfoques o por las escuelas en las que se ubiquen. Entonces, hay unas faltas que nacen de la violación de los deberes. Tengo deber a estándares morales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estoy en una cultura. Hay otras culturas donde, por ejemplo, se respeta o se considera la poligamia. ¿Yo me podría involucrar con un paciente? ¿Sentimentalmente, erótico, afectivamente? ¿Podría? No. No podría porque no hay una relación simétrica, no podría porque podría estar haciendo un abuso de mi posición allí como profesional y también estaría faltando unos estándares morales de mi cultura. Colaboración con la justicia, entonces esta es de mucho cuidado, como les mencionaba, yo colaboro con la justicia, pero me blindo para que no me vayan luego a demandar o poner una queja porque violé el secreto profesional. Entonces, tenemos ese recurso de asesorjurídico@colsic.org.co para tener más herramientas a la hora de responderle a una instancia judicial. La competencia profesional, me mantengo en el nivel en el que yo estoy y voy cualificando, me voy ganando experiencia y no me meto a atender situaciones tan complejas que me ponen en riesgo de acción con daño, de faltar a la ética. Lealtad, entonces yo le digo a este paciente, ¿cuánto te está cobrando ese psicólogo? Me está cobrando 120, no, ven, yo te cobro 80. O no, no vayas donde ese psicólogo que a él le iba mal en la universidad, perdía todas las materias. Entonces, eso sería falta de lealtad profesional. Y otros detalles también como hablar mal de colegas sin tener el fundamento y de una manera pues que se nota malintencionada. La prudencia, entonces voy a tomar esta decisión, voy a hacer esto, pensar bien qué implicaciones tendría hacer esta recomendación. Por ejemplo, deja de tomarte el medicamento psiquiátrico. ¿Eso es prudente? No. Y vamos a ver que en los enfoques también está el de interdisciplinariedad, y es que yo no me las sé todas como psicóloga. Cada zapatero a sus zapatos. Responsabilidad profesional también tiene que ver con respetar la competencia, lleno el consentimiento informado, lleno el registro de atención profesional o historia clínica, dependiendo del contexto en el que yo esté. Solidaridad también tiene que ver con que veo una persona que está en crisis en la calle, puedo hacer unos primeros auxilios psicológicos, no voy a dejar de hacerlo. Entonces, a la dignidad, como le decía, no expongo a esta persona al espectáculo, no la ridiculizo, no desconozco, por ejemplo, su autonomía, su libre albedrío. Si yo le impido participar, abandonar la atención, tomar decisiones, todo eso tiene que ver con la autonomía. Acá también cómo contribuyo al bienestar y cómo evito el daño. Maleficencia, entonces los dobles efectos de lo que yo podría estar proponiendo. Yo tengo que pensar en las consecuencias no buscadas de lo que yo podría proponerle a esta persona. Bueno, por el tiempo no les puedo poner muchos ejemplos, pero les puedo compartir la diapositiva que tiene al final unos casos. Honra y buen nombre. Si yo violo el secreto profesional aún después de muerta la persona, entonces yo les pongo un ejemplo que me comentaron una vez, es que la señora muere y cuando muere el psicólogo o la psicóloga le dice a los hijos, su mamá me contó que ustedes no eran hijos de su papá. ¿Eso es algo prudente, que respete la ética? ¿Y ella al haber muerto ya pierde el derecho al buen nombre? Ni siquiera después de que muere la persona. ¿Será que puede hacer daño con esa información esta persona? Bien. Entonces, la identidad profesional en línea también es algo importante y es que ahorita que no somos profesionales,
puede que no nos importe mucho lo que publiquemos en nuestro estado, en Instagram, en Facebook, en las redes que tengamos, en TikTok, pero estamos construyendo una identidad profesional. Cuando yo ya esté ejerciendo y alguien, un paciente o un consultante diga, mira el psicólogo, mira la psicóloga en esta situación, ¿eso podría influir en mi credibilidad profesional o no? Es probable. Y yo también tengo que diferenciar mis cuentas personales, donde puedo publicar lo que yo quiera, a mis cuentas profesionales. Si yo en el estado pongo, los hombres no sirven para nada y soy terapeuta de pareja, o todos son iguales, ¿eso podría tener que ver con mi profesión? O si pongo, por ejemplo, una foto íntima o en un lugar donde las personas que no me interesa que lo vean, lo pueden ver, eso tiene que ver con esa identidad profesional en línea, que hay que cuidarla. Comunicación en grupos de WhatsApp, entonces en grupos de WhatsApp de colegas me pongo a hablar de un colega, todo el mundo ve eso, puedo estar faltando a la honra, al buen nombre, a la información veraz, ese colega me puede poner una sanción por eso, entonces cuidado con lo que estamos comentando. Si no tengo evidencia y si no son los medios para denunciar, pues debo tener cuidado. Problemas tecnológicos, ahora que hacemos telepsicología, entonces le pasé un enlace, en ese enlace se filtró una persona, grabaron la conversación o pasó algo. Entonces, por eso, si voy a hacer telepsicología, recibir una formación también para blindar esa información. Me están compartiendo lo más valioso que tiene esa persona. Igualdad, justicia y equidad, este es como un ejemplo, esta tarimita. Hay otra que me gusta más, no la encontré, que no tiene la baranda, sino que las condiciones son igualitarias para todos, todos tienen acceso independiente de la estatura que tengan, por ejemplo, en este caso. Entonces, si yo discrimino por algún motivo, razón, raza, sexo, origen, familia, lengua, religión, opinión política, filosófica, estoy faltando a este derecho. La información veraz, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a poner en un informe? En un informe que no puedo copiar y pegar de otro, en este decía que este papá abusó a la niña y lo pegué en otro que no era, entonces le abrieron un proceso, se volvió un tema muy complejo, me denunciaron por fraude procesal, por faltar a la información veraz, bueno, lo complejo que podría ser un mal manejo de la información. La persona necesita tener información cierta, veraz, para tomar decisiones bien informadas. A la intimidad. Entonces, ¿cómo cuido yo esa vida privada de la persona? No tengo por qué exigir información que sea íntima y que no tenga nada que ver con lo que yo estoy haciendo en el contexto. En un contexto educativo yo puedo indagar, por ejemplo, por la sexualidad de los padres. Ese no es el contexto para eso. Violar el secreto profesional. El desarrollo de la personalidad, entonces cada persona tiene legítimamente derecho a ir construyendo su identidad, su personalidad. Objeción de conciencia, entonces lo que tiene que ver con las ideologías, con las creencias de las personas. Yo podría identificar algunas situaciones complejas, pero debo tener el tacto para manejar eso sin ser irrespetuosa. La libertad de culto también en la misma vía. La libertad de expresión, permitir la expresión de la persona. Ya mencionamos los estándares morales también. Bien, hay algo que hay que diferenciar porque hay gente que no sabe que a mí el tribunal no me va a sancionar por algo que yo haga, por ejemplo, en la calle o algo que yo haga en mi conjunto. Me sanciona si tiene que ver con mi ejercicio profesional. Si yo, por ejemplo, estoy en la calle y me accidento, peleo con una persona, esa persona puede decir, ¿es psicóloga? Le voy a poner una querella. ¿Aplica o no aplica? No aplicaría porque yo no estoy en mi ejercicio profesional. Pero si en esa pelea yo le digo, usted es un esquizofrénico, usted es un depresivo, tiene procrastinación y ¿aplica o no aplica? Podría aplicar porque no me pidió que le diagnosticara, yo estoy recurriendo a los recursos de mi profesión y pues sería totalmente imprudente. Bien, los estándares morales, entonces lo que mencionábamos ahora de que yo me involucro con la pareja, les recomiendo separarse, después me cuadro con esa persona, entonces eso no sería muy respetuoso de los estándares morales. Bien, y así pues nos podemos inventar otras cosas. Colaboración con la justicia, entonces si me piden la historia clínica, a veces quieren saber solamente
las fechas y la hora en la que la persona estuvo ahí. Y yo me aceleré y mandé toda esa información. Ya me metí en un problema panguanamente. Bien, faltas a la competencia profesional, entonces empecé a atender a una persona con trastorno alimenticio, le dije, mira, lo que tú necesitas es engordar, come salchipapa, con salsa chogui, con ranch, y resulta que la persona tenía un problema gastrointestinal y muere. ¿Eso me podría meter en un problema? Por supuesto que sí, porque excedí los límites de mi competencia y me metí en algo en lo que no era experta, no tuve enfoque interdisciplinario. Bueno, la competencia profesional, varios ejemplos allí también. A la lealtad, lo que hablábamos, el respeto, el colegaje entre nosotros, el cuidado, la prudencia para expresarnos, los medios que usamos también, no improvisar, no hacer a la ligera recomendaciones, es esto en qué lo estoy basando. ¿Qué me enseñaron a mí? ¿Qué lineamientos? ¿Qué protocolos, guías? ¿Qué evidencia científica hay detrás? Y el respeto también por la cosmovisión, por la cultura de la persona. Bien, secreto profesional, entonces, aún después del fallecimiento, desaparición, eso no me libera de respetar ese secreto profesional. Hasta tengo que ser cuidadosa, si tengo un asistente, un auxiliar, esa persona tiene que saber la responsabilidad que tiene del manejo de esa información. Esta historia clínica es de un vecino o es de mi excuñado, qué tentación, la voy a leer y la voy a compartir, pero no, ya tiene una orientación, una inducción que le dice cuál es la responsabilidad y cuáles son las implicaciones de compartir esa información. Entonces, por ejemplo, cuando está en riesgo la vida, un intento de suicidio en la calle, una crisis, una mala noticia, acompañar en esos momentos. Entonces, ¿cuáles son los niveles en los que me podrían sancionar? Uno de ellos, el más breve, digamos, el más sencillo, es una amonestación verbal de carácter privado. Me llaman desde el tribunal y me dicen, mira, ten cuidado con esto, revisa, y ahí queda, en una conversación. Si ya la situación es más compleja, la amonestación va a quedar escrita, o sea que tengo antecedentes disciplinarios de carácter privado. Pero si ya es mucho más compleja, es escrita y pública, para que la comunidad sepa que esta persona hizo algo que es delicado y que se tienen que cuidar de ella. Y la más grave es que me quiten la tarjeta profesional y yo no pueda ejercer mi profesión por un lapso de tiempo que el tribunal establezca, y si yo la ejerzo, pues estoy también faltando ya a la justicia ordinaria, porque estoy pasándome por la faja pues una decisión de administración de justicia. Entonces aquí, por ejemplo, con mi ejercicio profesional yo podría tener problemas hasta con la justicia ordinaria, como lo que les mencionaba ahorita, fraude procesal porque puse en un informe de bienestar familiar algo que no tenía que ver, o una persona en el trabajo, yo di un concepto de que, y eso lo usaron para despedirle, esta persona denunció a la empresa, o yo diagnostiqué a alguien en el contexto educativo cuando no es el contexto para diagnosticar, y el papá denunció al colegio, le cobraron indemnización al colegio, y el tribunal también allí. Entonces, una cantidad de aspectos en los que yo me podría meter en problemas, no solo con el tribunal de mi profesión, sino con la justicia ordinaria. Entonces, los enfoques tienen que ver con la política pública. La política cada vez nos está diciendo más aspectos que debemos tener en cuenta en nuestro ejercicio profesional. ¿Esta cámara es cualquier cámara? Es una cámara profesional. ¿Por qué es una cámara profesional? Porque tiene varios enfoques, tiene ISO, diafragma, velocidad, puede tomar unas fotos muy bellas, y yo quisiera tener una mirada muy profesional y tomar la mejor fotografía de la realidad que yo estoy intentando comprender y a la que quiero aportar. Entonces, en esas políticas públicas, aquí traté de hacer un recuento de todos esos enfoques, o algunos, porque son muchísimos, pero esos son, digamos, los más reiterativos. Enfoque psicosocial. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le digo a la señora que viene maltratada por su esposo y que el esposo ya le dio con el machete a la hija, señora, usted no tiene autoestima, usted no se quiere, usted tiene un problema psicológico. ¿Eso es enfoque psicosocial?
¿Qué se me queda por fuera? ¿Qué no estoy considerando? No estoy viendo si tiene una red de apoyo, si tiene autonomía económica, cuáles son sus condiciones sociales y no tengo una mirada compleja de la realidad de la persona. Enfoque diferencial es como una categoría gruesa porque yo puedo diferenciar por edad, puedo diferenciar por etnia, puedo diferenciar por género, puedo diferenciar por territorio, por tipo de población, son docentes, son mineros, son madres cabezas de hogar. Puedo diferenciar por muchos temas y cada grupo, cada característica, si yo sé de estos temas, me va a dar más información. Tengo que saber qué pasa con eso del género. Enfoque de género, por ejemplo, hay dos líneas grandes. El mandato social, que es una construcción, ¿qué esperan de mí? Si ya se dan cuenta, por ejemplo, en la ecografía que vengo con pene o que vengo con vagina, y cuáles son esas atribuciones que me hacen, que esperarían que yo haga, que cuide o que provea, que sea ruda o que sea tierna, dependiendo de la construcción que hay de género. Y lo otro es la construcción de identidad y la orientación. Entonces, son aspectos que yo voy a tener en cuenta y es que hay unas imposiciones que pueden tener tanto hombres como mujeres por el hecho de haber nacido con un cuerpo específico. Y la posibilidad de construir también la personalidad o la identidad de maneras distintas. Enfoque étnico. Si yo voy a trabajar con una comunidad indígena, ¿hago tal cual lo que hago en la ciudad, allá, en el Cabildo? Yo tendría que hacer una construcción conjunta, tener un conocimiento de esa comunidad, igual si estoy con una comunidad afro y tendría que saber cuáles son esos padecimientos, esas situaciones, esa complejidad. O sea, es lo mismo ser una persona afro en esta sociedad a ser una persona blanca, mestiza, o hay unas situaciones complejas allí. Enfoque transformador, yo sé que llego a esta realidad, a veces hago una línea de entrada, hago una caracterización, qué está pasando al principio y qué pasó después de que yo hice el acompañamiento o la intervención, porque yo no quiero irme y que todo siga igual, es que ¿qué se va a transformar? ¿Cuál es el objetivo? Interdisciplinario, entonces si estoy por ejemplo en ICBF, ¿con quiénes más tengo que conversar? Trabajo social, derecho. Si estoy, por ejemplo, en un contexto educativo, vamos a tener allí fonoaudiología, terapia ocupacional, remito en caso de que lo necesiten. Intersectorial, entonces los sectores dentro del mismo gobierno, se habla ICBF con Ministerio de Educación, de Salud o secretarías o otros sectores, sector privado, sector académico, sector gremial, organizaciones de base comunitaria, de cooperación internacional. Integrémonos, articulémonos para trabajar con un mismo objetivo, por ejemplo, cuando estamos en un territorio. De acción sin daño, lo que yo haga tengo que cuidar que no lastime a la persona, que no vaya a generar una afectación en su dignidad, en su integridad física, psicológica. Y de acción afirmativa tiene que ver con reafirmar los derechos que pueden haber sido vulnerados a esas personas con acciones concretas que les permitan acceder a ellos. Justicia restaurativa, de superar ese enfoque punitivo de que te castigo para que sufras y pensar en una justicia que repare, que permita construir. No me interesa que sufras, me interesa que aprendas, que crezcas y que le aportes a la sociedad. Basado en atención familiar y comunitaria, cómo vinculo a la comunidad a esos procesos que yo estoy haciendo. Derechos humanos, ¿cuáles son los derechos que podrían estar siendo vulnerados? Evitar la discriminación, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico, un trastorno, evitar también la vulneración de algún derecho. La señora mayor que dice, no me dejan hablar con mis hijos, no me dejan salir, no me dejan comer tal cosa. ¿Hay un derecho vulnerado ahí? El derecho a la autonomía, que sea mayor, no quiere decir que lo haya perdido, o que mi pareja me revisa mis redes sociales, me revisa todo. ¿Hay algún derecho vulnerado? Exacto, ¿cuál? La intimidad, por ejemplo, bien. Gestión territorial, identifico características del territorio, no solo las desventajas, las tengo que conocer, por ejemplo, un territorio que es zona de conflicto armado, también las posibilidades que tiene ese territorio, cuáles son esas situaciones que están afectando la salud mental o que las pueden favorecer, factores protectores y de riesgo. Los determinantes sociales, entonces, hay agua potable, hay acueducto, hay vías, hay conectividad, hay desempleo, hay empleo.
que están externos a la persona y que la afectan también en su salud mental. Intergeneracional, como propicio interacción entre varias generaciones. Basado en atención primaria en salud, hago promoción y prevención, no espero que el daño esté dado, no espero que llegue el problema o que llegue el trastorno o que llegue la discapacidad psicosocial, sino que empiezo desde mucho antes promoviendo, por ejemplo, competencias socioemocionales. Autocuidado, autocompasión, empatía, toma de decisiones, pensamiento crítico, creativo, comunicación asertiva. Enfoque de curso de vida. ¿Hago la misma propuesta para niños de 3 años que para personas de 60? No. Como sabemos de desarrollo evolutivo, adecuamos de acuerdo a las características de ese momento de vida, sus necesidades, sus intereses. Evidencia científica, lo que hablábamos ahora, ¿qué dicen los estudios, qué dicen las investigaciones sobre esto que yo estoy trabajando? De la cultura, entonces, ¿cómo promuevo yo que se fortalezca la raíz cultural, que haya productos también de la comunidad, por ejemplo, un cuento infantil de esta comunidad donde la gente se siente identificada, o una emisora comunitaria de esta comunidad, o mitos, leyendas, y hay unas guías también para eso. O sea, cada enfoque ustedes pueden encontrar en internet guías, documentos que nos van a ayudar a entender cómo aplicarlo, cómo tenerlo en cuenta. ¿Qué otros enfoques será que se nos quedan por fuera? Bueno, hay un enfoque que es el interseccional, que nos habla de que muchas veces pasan varias de estas cosas al tiempo. Yo puedo pertenecer, por ejemplo, a un género, a una etnia, que me complejiza también la situación. Entonces, entre más se crucen esas situaciones, mi nivel de vulnerabilidad va a ser más alto, mis factores de riesgo van a ser mucho más altos. Bienvenido, Juan Javier, que ya te veo por ahí conectado. ¿Qué hora es? Ah, caramba, entonces aquí ya estarían como los enfoques más gruesos y le doy la palabra a Juan Javier para que nos pueda hablar sobre empleabilidad. Juan Javier Vesga, ya se los presento, permítanme por acá. Es integrante, ¿tú lo tienes? Ah, bueno, te van a presentar, Juan Javier. Bueno, agradecemos entonces a Juliet por esta información tan relevante acerca de esos recursos para que ustedes eviten sanciones disciplinarias y también sobre esos enfoques en materia de políticas públicas. A continuación saludamos entonces a Juan Javier Vesga, quien es psicólogo, docente universitario y especialista en gerencia del talento humano, magíster en psicología, doctor en psicología, coordinador de relaciones con colegiados y no colegiados de la Junta de Gestión del Capítulo Valle y Suroccidente. Él compartirá una reflexión sobre la empleabilidad en el gremio de la psicología. Doctor Juan Javier, ¿nos escucha en este momento? ¿Tienes alzado el volumen? Dianita, ¿podemos comentarle al joven que nos venga a ayudar acá abajo, por favor? Sí. Hola, Juliet, no tengo audio. ¿Tienes el volumen? Creo que sí, creo que debes compartir. A ver, veamos entonces un pequeño momento para que organicen el audio. Listo, ¿ya me escuchan? ¿Aló? De pronto, ustedes jóvenes tienen alguna duda, inquietud mientras solucionamos el inconveniente y le pregunten a Juliet. Estudiantes, practicantes, ¿de pronto alguna duda?
Acerca. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué hace? Listo, perfecto. Buenas tardes, doctor Juan Javier Vesga. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Vamos a entonces a iniciar con esa reflexión sobre la empleabilidad que usted nos comentará, y aquí están los estudiantes bien atentos para que usted les comente acerca de este tema. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Es un espacio que hemos venido realizando con el colegio hace ya varios años, en los encuentros que tenemos con las diversas universidades, algunas reflexiones. Por eso hemos titulado esta presentación Reflexiones sobre la empleabilidad. Entonces, pues no se trata de un taller, no se trata de una conferencia, simplemente pues algunas reflexiones derivadas, por un lado, pues de mi propia trayectoria profesional trabajando el tema, y también con las experiencias que he tenido con diferentes instituciones educativas en relación con el tema de la empleabilidad. Lo primero que tenemos que mirar es clarificar la diferencia entre empleabilidad y emprendimiento. A veces se suele confundir. Vamos a hablar principalmente sobre empleabilidad, no sobre emprendimiento. El emprendimiento implica, pues obviamente, una acción de la persona en crear una unidad productiva, ya se trate de servicios, ya se trate de bienes, mientras que la empleabilidad hace alusión a la inserción en el mercado de trabajo, ya sea de manera independiente o como empleado. Aunque el término empleabilidad uno asumiría por la forma como está construido, que se refiere principalmente a la vinculación laboral en la modalidad de empleo, no necesariamente es así. La palabra empleabilidad no significa que seamos empleados, porque uno puede trabajar de manera independiente, por ejemplo, como consultor, haciendo consultoría empresarial, o teniendo su propio consultorio, por ejemplo, en el campo de la psicología clínica y de la salud, o teniendo proyectos con comunidades en el campo de la psicología comunitaria. De todas maneras, implica el ejercicio de trabajo remunerado, implica la actividad profesional como forma de obtener una remuneración. De otra parte, pues obviamente el emprendimiento implica crear una unidad productiva, ya cuando uno crea un instituto, una IPS, cuando se crea una fundación, una ONG, como forma también de generar ingresos, siendo uno el director de esa organización. Entonces, haciendo esa claridad, vamos a hablar sobre el tema de la empleabilidad principalmente. Estaremos mirando algunas pequeñas definiciones de manera muy sucinta. La empleabilidad se entiende para estos autores, Casali y colaboradores, como una condición de preparación para afrontar demandas inmediatas o futuras del mercado de trabajo. Entonces, la empleabilidad implica todas esas capacidades que tiene una persona más allá de su formación formal o no formal, más allá de su formación intelectual, de los conocimientos que tenga, es todas las capacidades que tiene la persona para desempeñarse en el mercado de trabajo. Capacidades como habilidades, destrezas, recursos psicológicos que en un determinado momento tenga. Entonces, a eso se refiere la empleabilidad desde esta perspectiva que la presenta Casali. Y habla en la segunda parte de su definición para afrontar las demandas inmediatas o futuras del mercado de trabajo. Esto nos lleva a pensar en una doble condición: la condición del sujeto empleable, la condición de las capacidades del sujeto, pero también las condiciones de los requerimientos del mercado de trabajo, la condición de los requerimientos del entorno en el cual la persona, o los entornos en los cuales la persona se va a desempeñar. Y otra definición de Nazar en 2011 dice: la empleabilidad es entendida como el atractivo de un trabajador en el mercado laboral. Cuando habla Nazar del atractivo, entonces está haciendo referencia a otra perspectiva, y es el posicionamiento de marca, el posicionamiento de la imagen que tiene el profesional en el mercado de trabajo.
qué tanto es conocido, qué tanto es reconocido, qué tanto es recomendado o qué tanto una organización determinada, una institución, un proyecto podrían estar interesados en contratarle en un determinado momento. Entonces ahí ya vamos clarificando lo que implica la empleabilidad. A manera de resumen, entonces implicaría ese conjunto de condiciones, por un lado el mercado de trabajo, que haya oportunidades laborales, pero por otro lado también de las capacidades que tiene el sujeto para ser atractivo en el mercado de trabajo, para insertarse en el mercado de trabajo y algo muy importante, permanecer en él. Porque a veces es fácil insertarse, pero luego se sale del mercado laboral y volver a insertarse es difícil. Pero cuando uno tiene una condición alta de empleabilidad, tiene bastantes demandas de ofertas laborales. Laborales no en el sentido solamente de empleo, sino de oportunidades de trabajo como una forma de generar los ingresos que la requiere para cubrir sus necesidades de desarrollo personal y profesional. Hablando ya particularmente de la empleabilidad en relación con el psicólogo, vamos a mirar desde la perspectiva de este autor de Roe el perfil del psicólogo y su relación con la empleabilidad. ¿Qué implica esto? De una parte, este autor plantea unos modelos ya que tienen relación con lo que ya veníamos comentando, con la parte externa o del ambiente, del entorno, y la parte interna o del sujeto. Entonces, este autor propone inicialmente el modelo que él llama input o modelo de entrada. ¿Qué implica el modelo de entrada? Es las condiciones mínimas que requiere la persona antes de entrar al mercado de trabajo. Esto lo da obviamente su proceso de formación, la educación académica que recibe la persona. En este caso, para insertarse en el mercado de trabajo, en la condición de psicólogo, obviamente requiere un título de psicólogo. Requiere haber pasado por una educación académica en una universidad que tenga el determinado registro académico, obtener el título universitario, presentar los exámenes de rigor y que la universidad le entregue su título. Entonces, este es el modelo de entrada al mercado de trabajo, las capacidades o las condiciones previas que necesita la persona para insertar. Y el otro modelo que él llama de output o de salida, y es cuando ya la persona tiene su titulación, entonces implica la relación con el entorno, se centra en las competencias demandadas por la práctica. Entonces, el primer modelo apunta a la formación básica y la formación especializada. Esto implica que el solo título de psicólogo no le otorga a uno las competencias totales para desempeñarse con efectividad en el mercado laboral, para ser un profesional exitoso, para tener un alto nivel de empleabilidad, para ser demandado, para ser reconocido, para que tenga ofertas laborales. Es muy importante la formación especializada y más en el campo de la psicología. Sabemos que eh, existen programas de posgrado que lo habilitan a uno en una educación mucho más especializada como profesional en el campo organizacional, educativo, en el clínico, etcétera, todos los otros campos de acción de la psicología. Y de otra parte, en el tema de las competencias demandadas por la práctica laboral, yo lo veo desde dos puntos de vista. Por un lado, el campo de acción en el que se va a desempeñar el psicólogo o la psicóloga. En ese orden de ideas, ser psicólogo organizacional requiere unas competencias específicas diferentes a las que se requiere para ser psicólogo clínico o de la salud, o psicólogo ambiental, o psicólogo jurídico. Entonces, el campo de acción es muy importante. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Que ustedes como profesionales, en la decisión que vayan a tomar de inserción en el mercado laboral, hay que mirar muy bien o deben mirar muy bien cuáles son las competencias requeridas, por un lado, en el campo de acción en el que se quieren desempeñar. No necesariamente hay un único campo, hay ciertos desempeños, ciertas funciones profesionales, actividades profesionales que pueden implicar la confluencia o confluencia de varios campos de acción. Por ejemplo, en mi caso personal, yo me he desempeñado, mi trayectoria laboral ha girado principalmente en el mundo de las organizaciones, en el campo de la psicología organizacional. En ese orden de ideas he hecho consultoría empresarial, en gestión humana, procesos de gestión humana. En alguna época hice procesos de selección.
manuales de funciones y del desempeño, evaluaciones del desempeño, evaluaciones de clima organizacional, intervenciones en cultura organizacional, etcétera, etcétera. Pero también, obviamente, me he desempeñado como docente en las universidades, docente en psicología. Entonces, esa docencia implica también el ejercicio del campo de la psicología educativa. Para eso requiero no solamente tener formación como psicólogo organizacional, sino también como psicólogo educativo, de cierta manera conocer metodologías pedagógicas de la enseñanza en la educación superior. Entonces, ahí empieza a mirarse también campos subespecializados. Una cosa, por ejemplo, es ser psicólogo o ser docente en la educación superior, o otra en la educación básica, primaria, o en la educación secundaria. Entonces, eso requiere también unas competencias específicas. Y por otro lado, el perfil del cargo, dependiendo cuál es el cargo en el que la persona se va a desempeñar, obviamente dependerá, implicará diferentes tipos de competencias. No es lo mismo vincularse a una empresa para ser coordinador de selección que vincularse a una empresa para ser gerente de recursos humanos o gerente de talento humano. Para ser, por ejemplo, gerente de talento humano, gerente de recursos humanos, se necesitarían unas competencias diferentes a las que se requeriría para ser profesional en procesos de selección, por ejemplo. Entonces, estos son los elementos que el psicólogo debe mirar en función de la empleabilidad. Hay unos aspectos importantes que mirar respecto de la empleabilidad. Podemos mirar la empleabilidad como las capacidades del profesional, y en ese sentido tendríamos que asociarlas también al mercado laboral y las condiciones de la economía. Entonces, ser empleable o tener condiciones de empleabilidad implica esos dos elementos, esos dos aspectos: las que tenga el profesional y las ofertas en el mercado laboral y las condiciones de la economía. Por ejemplo, sabemos que en la época de pandemia algunas profesiones fueron fuertemente afectadas. Otras profesiones, al contrario, crecieron, tuvieron mayores oportunidades derivadas de la pandemia. Entonces, la economía va pasando por diferentes momentos en los cuales se van presentando oportunidades o no para el ejercicio de determinadas profesiones. En el primer sentido, en el primer aspecto, tendríamos los recursos o las competencias del profesional y las estrategias que utilice para insertarse en el mercado de trabajo. Vamos a mirar entonces ya en la recta final de esta pequeña presentación, de estas reflexiones, esos dos elementos, los dos elementos que veíamos anteriormente, que serían las competencias para la empleabilidad o los recursos y las estrategias para la empleabilidad. Entonces, hablemos de las competencias básicas de empleabilidad. Diversos autores han comentado, y aquí voy a sacar una síntesis de la consulta de algunos autores, algunas de las competencias. La primera que proponen, muy importante para la como capacidad del profesional para insertarse y mantenerse en el mercado laboral, es la autoorganización, la capacidad para establecer unos horarios, un plan de trabajo, la capacidad para organizar sus ideas, la capacidad para organizar su tiempo, porque empieza a perder credibilidad cuando administra mal el tiempo, por ejemplo, y empieza a quedarle mal a todo el mundo, empieza a llegar tarde a las citas, empieza a incumplir los compromisos que tiene, se compromete para entregar un informe de proceso de selección en un determinado día y no alcanza y está pidiendo eh, que le den más tiempo para poder entregar ese informe. Obviamente uno sabe que hay situaciones a veces coyunturales que se presentan, pero cuando eso se vuelve una situación permanente, el profesional empieza a perder credibilidad. De otra parte, la construcción del proyecto formativo profesional. No basta con haber obtenido el título y ya cumplí mi misión y a ejercer mi profesión como psicólogo, porque el mundo va cambiando, las necesidades van cambiando y hay que actualizarse permanentemente. Es necesaria una permanente autoactualización. Otra competencia requerida es la toma de decisiones y resolución de problemas. Obviamente a la gente le pagan para resolver problemas en las organizaciones, en las instituciones, entonces, y uno debe tomar decisiones en determinado momento, entonces es una competencia importante hoy en día del profesional, la toma de decisiones y la resolución de problemas.
Indiscutiblemente el trabajo en equipo en un mundo globalizado como el que tenemos hoy, en un mundo que trabaja también con medios informáticos como el que estamos utilizando en estos momentos, en un mundo de redes sociales, en un mundo de redes profesionales, LinkedIn, en un mundo de construcción permanente de asociaciones y eh, vínculos con otras organizaciones en el mundo entero, el trabajo en equipo es muy, muy, muy importante. La comunicación, la habilidad para transmitir las propias ideas, la habilidad para transmitir, comunicar lo que el profesional puede ser para vender proyectos, por ejemplo. Flexibilidad para adaptarse a los cambios, porque hay diferentes transformaciones y el cambio es una constante en la vida de las personas. Entonces, es importante ser flexible para irse adaptando a los movimientos de la economía y de los entornos de trabajo. La perseverancia, yo siempre he dicho que es diferente ser perseverante a ser terco. La perseverancia implica esa decisión de sobreponerse a los obstáculos que se vayan presentando, la capacidad para construyendo un camino para alcanzar unas metas definidas. Pero cuando hay unas condiciones que a todas luces es un error continuar por el mismo camino, por la misma línea de trabajo, y uno insiste, insiste, no es que yo tengo que ir por ahí, pero las condiciones muestran que hay que hacer unos ajustes basados en la flexibilidad. Eso implica la terquedad, cuando uno no toma esas decisiones de hacer cambios necesarios en un determinado momento. Y finalmente, la responsabilidad y corresponsabilidad. La ética profesional es clave y ser responsable por lo que uno hace, no comprometerse con proyectos en los cuales uno no tiene las competencias. Por ejemplo, en mi caso personal, que yo me he desempeñado principalmente en el campo de las organizaciones y que en algún momento esté pasando por una situación económica difícil y alguien me pide que le haga terapia, que lo atienda en psicoterapia y yo por ganarme unos ingresos, unos pesos para pagar el arriendo, etcétera, entonces empiece a atenderlo, pero no tengo las competencias. Ahí estaría siendo totalmente irresponsable cuando careciendo de las competencias necesarias para atender una determinada problemática psicológica, yo me comprometo con ese proyecto. Y finalmente, las estrategias para la empleabilidad. Lo que vemos anteriormente, las competencias implica capacidades del ser humano. Las estrategias es lo que hace. Las competencias es lo que tiene, las estrategias es lo que hace. Cómo se relaciona con el mercado de trabajo para comunicar, para vender su imagen, para contactarse con oportunidades de negocio. Entonces, por un lado, es importante que el estudiante, el profesional, haga un DOFA personal o PADO o FODA, como se le quiera llamar. Esta es la sigla, en la planeación estratégica, esta es la sigla de 4 funciones, actividades principales. La D significa analizar las propias debilidades, de qué carezco, qué me hace falta, eh, cuáles competencias necesito desarrollar todavía. La O implica las oportunidades que me está ofreciendo el mercado. La F, las fortalezas que tengo yo, las capacidades, las competencias, que soy bilingüe, que tengo ciertos contactos. Y la A significa las amenazas que me está ofreciendo el entorno. Entonces, el DOFA implica analizar a nivel interno fortalezas y debilidades y a nivel del mercado las oportunidades y las amenazas. Ese DOFA va cambiando, ¿no? El DOFA no es permanente porque obviamente las condiciones del entorno van cambiando y mis propias capacidades van cambiando. Lo que hoy en día puede ser una debilidad mía, el día de mañana puede ser una fortaleza, porque transformé esa debilidad en una fortaleza porque me capacité, porque hice un posgrado, porque hice un diplomado y profundicé, transformé una debilidad en una fortaleza. Lo mismo una amenaza que en un determinado momento tenga por condiciones del mercado, por ejemplo, la pandemia fue una amenaza para muchos, puede convertir más adelante en una oportunidad a partir de las estrategias que el profesional desarrolla. De otra parte, como se dice en la historia, en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que le pregunta al gato Chester a dónde debe ir y le pregunta a dónde va y le dice, no, no lo sé. Entonces dice, pues cualquier camino lo va a llevar. Entonces, si uno no tiene objetivos, cuesta mucho tomar decisiones. Uno no puede tomar decisiones sin tener unas metas, unos objetivos hacia dónde quiere dirigirse. Objetivos a nivel personal, objetivos a nivel profesional.
Los objetivos pueden ir cambiando también. Algunos objetivos se van alcanzando, otros no se alcanzan y hay que renunciar a ellos. Entonces, no necesariamente todos los objetivos se alcanzan. Entonces, hay que ir revisando periódicamente, permanentemente nuestros objetivos. Los objetivos tienen que ser definidos en el tiempo, obviamente, tener un propósito para alcanzar en un determinado tiempo. Deben ser alcanzables, no podemos fijarnos objetivos inalcanzables. Hay que mantener la atención al contexto permanentemente, asistir a eventos como este, asistir a congresos, asistir a reuniones de qué se está hablando, revisar artículos científicos, papers, qué es lo último, de qué se está hablando, cuáles son las tendencias del mercado, estar en redes, comunicándose con otros profesionales, no solamente de la psicología, sino de otros ámbitos, también para saber cómo va evolucionando el mundo y cómo nosotros nos vamos adaptando a él. Y obviamente, como lo decíamos anteriormente, la formación permanente que no puede faltar. Esa nunca debe faltar. Así tengamos 80, 90 años, hay que estarnos actualizando para mantenernos vigentes. Y de otra parte, es importante en ese camino, en ese sendero profesional que vamos recorriendo, establecer una diferencia entre aquello sobre lo que tenemos control e influencia y sobre lo que no tenemos control. Cuando uno tiene dificultades y entra a veces en crisis, empieza a manejar situaciones de estrés o a veces se complica la existencia por situaciones sobre las cuales no tiene control y hay que adaptarse simplemente a ellos. Hay que aceptarlas. Sabemos que hoy en día en las terapias de tercera generación se habla de la aceptación y el compromiso como técnica terapéutica. Entonces hay que mirar de qué tenemos influencia y control y qué no tenemos influencia y control para saber sobre qué podemos actuar y sobre qué simplemente tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Es diferente adaptarnos a resignarnos, ¿no? Porque la resignación implica una situación pasiva, la adaptabilidad implica una condición positiva, proactiva frente a esa situación. Hay que mantener red de contactos permanentemente. Una de las estrategias más importantes para la empleabilidad, para insertarse y mantenerse en el mercado laboral, es la red de contactos. El posicionamiento de marca es una estrategia del siglo XXI, tanto así que muchos negocios, incluso almacenes, han dejado de colocarle un nombre diferente y se está vendiendo es el nombre del dueño. Entonces ya vemos muchos almacenes hoy en día que la marca de bolsos, la marca de calzado, la marca de ropa es el nombre de la persona. Y mucho más para los profesionales hoy en día el posicionamiento de marca es clave. Hay que vender una marca, hay que vender el propio nombre, posicionarlo en el mercado como experto en algo. Uno no puede ser todero, uno no puede ser experto en todo. Hay que ir tomando decisiones y decir, voy a profundizar en esta línea de trabajo, me voy a volver experto en trabajo en equipo, me voy a volver experto en una línea especial de trabajo y eso facilita el posicionamiento de marca. Y finalmente, desarrollar estrategias de comunicación efectiva, ya sean videos en YouTube, ya sea publicaciones en LinkedIn o en otras redes. Entonces, ir estableciendo mecanismos de comunicarse en medio, que la gente se entere, porque en algún lado alguien necesita lo que usted tiene capacidad para ofrecer y usted necesita un cliente como ese. Entonces, las estrategias de comunicación son aquellas que ponen en contacto al profesional que ofrece los servicios y al mercado que está demandando esos servicios, ya sea como profesional independiente, en el caso de las consultorías, o ya sea como empleado. En alguna organización necesitan a alguien con su perfil y usted necesita vincularse a una determinada organización si va a optar por la condición de empleo. Muy bien, mis estimados amigos, amigas, muchísimas gracias. Lamento, ofrezco disculpas por la carrera, teníamos un poco tiempo, además tuvimos algunas dificultades al principio de conexión. Entonces voy a dejar de compartir la presentación, quedo atento a ustedes. Bueno, Juan Javier. Muchísimas gracias, Juan Javier. Te vamos a pedir ayuda. ¿Alguien falta por firmar el listado de asistencia? Te vamos a pedir ayuda para que nos des unos números para rifar algunas material POP de Colsic.
Entonces, ¿falta alguien por firmar? Entonces les compartimos, tenemos termos, una agendita, un libro de la biografía de Rubén Ardila, un termito para el café, llaveros, una bolsa para cargar. Esta es una pequeña neverita para cargar, cuando la abren se arma, para cargar comida, manillas y los… ¿Qué más me falta por acá? Aquí está todo. Y ahí la bolsa. Entonces, yo creo que no nos vamos en limpio. Gracias. Voy a enumerarlas del 1 al 4. Entonces, Juan Javier, un número, espérame, yo las enumero y tú nos das un número del 1 al 4. Un número del 1 al 3, Juan Javier, por favor. Un número del 1 al 3. Permítame un instante. 1. Bien, el 1. Y un número del 1 al 14. Ah, pero primero digamos que vamos a rifar. Vamos a rifar un termo. Un número del 1 al 14. 9. 9. Sí. Bien. ¿Está Natalia Estefanía Medina? ¿Sí está? Ah, bueno, bravo, Natalia. Pues, ¿me ayudas a? Muy bien. Ahora, dime otro número del 1 al 3. 3. Gracias. Y un número del 1 al 5. 2. Bien. Estefanía Erazo. Todas las Estefanías están por acá. Permito. Y eso Bien. que estoy en Cali, no estoy allá mirando Sí, sí, sí. los nombres. Dale. ¿Del 1 al 3 de nuevo? 2. 2. ¿Y del 1 al 14? 14. Daniela Alejandra Chávez. ¿Está? Daniela, la agenda. Voy de aquí para allá. Dale. ¿Del 1 al 3? 1. ¿Del 1 al 14? Que no sea el 9. 1. Ronaldo Vicente Tupue. Ronaldo. Dale. Ahora, del 1 al 3 de nuevo. 3. 3. Dale. Y del 1 al 5 que no sea el 2. 5. Daniela. Daniela ya sabía que era ella. Bueno, Daniela, mira, un término. Muy bien. Del 1 al 3. 2. 2. Y del 1 al 14 que no sea el 14. 3. 3. Bien. Lizarleya García. Liz, ¿tú tienes moto? Es una protección para la cabeza cuando vamos en la moto. O para la cabeza. Gracias. Ay, ay, ay. Del 1 al 3, Juan Javier. 1. Gracias. Y un número del 1 al 14 que no sea el 1 ni el 9. 12. 12. Aquí alcanzo a leer bien. Esteban Lara. ¿Sí está? Bien, Esteban. Se llevaron los… Bien. Ahora, del 1 al 3, ¿de nuevo? 2. 2, gracias, Juan Javi. Y del 1 al 14, que no sea el 3 ni el 14. 12. 12, Laura Muñoz. Del 1 al 3. 3. 3.
Y del 1 al 5, que no sea el 2 ni el 5. El 3. El 3. Cristian Alexander Díaz. Perdón, Cristian. Cristian Alexander Díaz. Entonces, puede ser un llaverito. Gracias. Bueno, ¿quiénes no recibieron regalo? ¿Pueden venir acá, por favor? Juan Javier, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchos éxitos. Feliz tarde. Feliz noche ya.